Buenos días, profe. A continuación le voy a presentar el proyecto del Summa Causa, Armonía y Diversidad en la Educación Intercultural. Em, Título: Summa Causa, Conocimiento y Cultura a través de la música. Introducción. El summa causa o buen vivir es un concepto ancestral andino que se ha convertido en un pilar fundamental de la planificación nacional en Ecuador. Su inclusión en la Constitución del 2008 marca un hito en la política educativa del país, promoviendo una relación armónica entre la naturaleza, la comunidad y el ser humano. Este modelo educativo busca integrar saberes ancestrales con conocimientos científicos modernos, fomentando la participación activa de las comunidades y la valoración de la diversidad cultural. La música tradicional andina refleja los valores del summa causa y como la reciprocidad, la armonía, contribuyendo a la construcción de buenas relaciones entre las personas y el cosmos. Así, la música se convierte en un vehículo esencial para transmitir y preservar la identidad cultural en el contexto educativo. Propósito del proyecto. Este proyecto tiene la finalidad de investigar la relación entre la música la tradicional andina y las materias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales. A través de este estudio buscaremos comprender cómo la música puede integrarse en estas áreas del conocimiento, promoviendo un aprendizaje más significativo y contextualizado. Además, se explorarán prácticas educativas que faciliten esta interrelación, fomentando la apreciación de la cultura andina y su relevancia en el proceso educativo. Objetivos. Objetivo general: investigar la relación entre la música tradicional andina y las materias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales, identificando prácticas y estrategias para su efectiva integración en el aula. Objetivos específicos: identificar y analizar las prácticas y estrategias docentes para integrar la música tradicional andina en las materias de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales. Investigar cómo la música tradicional andina puede mejorar la comprensión y el aprendizaje de conceptos matemáticos, lingüísticos, científicos y sociales en estudiantes de educación básica. Marco teórico: fundamentos del summa causa. El summa causa o buen vivir es un concepto que surgió alrededor del año 2000 en Bolivia en el contexto de un diálogo nacional sobre la pobreza, introducido por la agencia alemana GTZ. A través de seminarios se presenta como una alternativa al desarrollo occidental, definiéndose inicialmente como vivir en armonía y equilibrio consigo mismo, con la comunidad y con el cosmos. Este enfoque indígena contrasta con la visión occidental de la buena vida. Desde su introducción en Ecuador por Carlos Viteri Gualinga, quien le denominó Alli Causai o Summa Causai, el concepto ha evolucionado y se ha integrado en el discurso del movimiento indígena ecuatoriano.
especialmente tras el manifiesto Sarayaco Suma Causay Taña Upagma Katina Quilca en defensa del territorio. A partir del 2006, el buen vivir se popularizó y se incluyó en los programas de gobierno de Alianza País, siendo formalmente adaptado durante la Asamblea Constituyente de 2007 a 2008 como un ideal de convivencia. El summa causa y se entiende como una vida en plenitud, conectada a la plurinacionalidad y la interculturalidad, y se fundamenta en una cosmovisión que prioriza la armonía entre el ser humano, la naturaleza y la comunidad, así como el respeto a los ciclos naturales para garantizar un futuro sostenible. Implica una adaptación al entorno utilizando el conocimiento ancestral, y promueve la interdependencia entre humanos y naturaleza, evitando la sobreexplotación y despilfarro. En esencia, el summa causa y representa un enfoque integral que va más allá de satisfacer necesidades básicas, abogando por un equilibrio entre lo material y lo espiritual, guiado por la sabiduría ancestral. Principios del summa causa. Los principios fundamentales del summa causa son yacha y conocimiento, yanka y trabajo, y miuna y amor. Estos conceptos son esenciales para entender la filosofía del buen vivir, ya que promueven una vida en armonía con uno mismo, la comunidad y la naturaleza. Relación entre el summa causa y la música. La música andina se presenta como una expresión de valores comunitarios y ecológicos. La identidad cultural de una comunidad reside en su capacidad de autodefinirse a través de expresiones culturales propias forjadas en largos procesos socioculturales dentro de un territorio específico. La música, como la bomba en las comunidades afropastusas, ejemplifica esto al construir un orden social, cultural y político que permite expresar y visibilizar sus conocimientos. Olga Lucid Molano, 2008, argumenta que la identidad cultural identifica un sentido de pertinencia en un grupo que comparte valores, costumbres y creencias. Es un concepto dinámico en constante evolución y recreación, tanto individual como colectivamente. La bomba, género musical afroecuatoriano, es fundamental para la identidad de la comunidad de Concepción. No solo representa su identidad, sino que la construye y la transforma dinámicamente. A través de la bomba se preserva y reinterpreta la herencia africana, adaptándola a las nuevas realidades. Esta música es un pilar de la afroepistemología, un sistema de conocimientos que surge de la identidad afrodescendiente y estructura la vida social y cultural de la comunidad. La bomba activa la memoria colectiva, relatando el pasado
y proyectándolo al futuro, creando una cosmovisión propia que permite prácticas decoloniales y contrahegemónicas. En resumen, la bomba es mucho más que música, es un vehículo para la construcción, reafirmación y evolución de la identidad y el conocimiento afroecuatoriano en Concepción. Importancia de la música en los rituales y festividades indígenas. La música en los rituales, en las festividades indígenas en América Latina es una expresión cultural profunda y diversa, variando según la región y reflejando la cosmovisión de cada pueblo. Va más allá del entretenimiento, desempeñando un papel crucial en ceremonias y celebraciones, desde festividades de fertilidad hasta rituales de sanación. Los instrumentos musicales son centrales a esta expresión cultural, con una asombrosa variedad que refleja la diversidad geográfica y cultural de los pueblos originarios, desde instrumentos de viento como las flautas y zampoñas andinas hasta instrumentos de percusión como tambores y maracas amazónicos. Cada instrumento posee un significado simbólico único, conectando a los participantes con sus ancestros y el mundo espiritual. La fabricación y el uso de estos instrumentos a menudo se transmiten de generación en generación, manteniendo vivas las tradiciones ancestrales. A lo largo de la historia ha habido fusiones con otras culturas, pero la esencia de las tradiciones se mantiene. La música también ha sido una herramienta de resistencia contra la opresión, expresando identidad y orgullo. La música indígena es una fuerza viva, presente en el pasado, presente y futuro, y una expresión fundamental de la identidad cultural. Interdisciplinariedad, conexión entre áreas básicas y el conocimiento del conocimiento y prácticas culturales andinas. Desde los años 60, la educación ambiental se ha reconocido esencial para la conservación del medio ambiente, promoviendo un enfoque interdisciplinario que enfoca diversas disciplinas. Organismos como la ONU y la UNESCO han recomendado programas que abarcan la educación formal y no formal, abarcando todos los niveles educativos. La ambientalización de la educación busca integrar saberes y prácticas en torno a temas ambientales, promoviendo la colaboración entre diferentes tipos de educación. La disminución del cóndor de los Andes resalta la necesidad de integrar la educación formal, no formal e informal. Este trabajo propone diseñar material educativo para
La conservación del cóndor parte de un proyecto más amplio sobre educación ambiental. Para el diseño del material se revisaron los estándares educativos colombianos en áreas como lengua castellana, matemáticas, ciencias sociales y materiales, buscando flexibilidad para abordar la temática ambiental. Las actividades lúdico-creativas se basan en el modelo pedagógico Escuela Nueva, que incluyen 4 etapas. A. Partamos de tus ideas. B. Aprendamos algo nuevo. C. Usemos lo que aprendemos. Y D. Lo que aprendemos en nuestra vida. Estas actividades conservan aspectos cognitivos, afectivos y psicomotores. Y la cartilla sobre el cóndor integra elementos biológicos, ecológicos, literarios y de conservación. El material educativo resultante incluye 6 unidades y 11 guías distribuidas en las áreas mencionadas, promoviendo un aprendizaje dinámico y significativo en torno a la conservación del cóndor y la diversidad. Importancia de abordar el aprendizaje desde perspectivas holísticas y culturales. La educación es un derecho humano y fundamental que integra dimensiones civiles, culturales, económicas, sociales y políticas. Es crucial para el desarrollo individual y colectivo, promoviendo un enfoque holístico que considere el bienestar académico, emocional, social y físico. En Ecuador, aunque la Constitución garantiza una educación de calidad, existen desafíos como la desigualdad en el acceso de recursos, y la falta de formación integral en el currículo, lo que afecta el rendimiento académico y el desarrollo integral de los estudiantes. La disparidad en la calidad educativa entre áreas urbanas y rurales resalta la necesidad de un enfoque más inclusivo y respetuoso de los derechos estudiantiles. La educación debe integrar diversas disciplinas, promoviendo un aprendizaje que no solo añada conocimiento externo, sino que también fomente el desarrollo interno del individuo, combinando heteroeducación y autoeducación. Desde una perspectiva pedagógica, esta educación debe ser un proceso humanista y comunitario que busque la humanización y la unidad con el mundo, promoviendo la libertad y la comprensión. Se busca formar individuos críticos y conscientes de su entorno, capaces de interactuar de manera efectiva y respetuosa en su comunidad y contribuir al bienestar colectivo. Metodología. La metodología de este estudio es de carácter cualitativo, centrada en una revisión bibliográfica exhaustiva. Se llevó a cabo una búsqueda de artículos académicos a través de Google Académico y en bases de datos como
Dialnet y Redalic. Esta revisión se enfocó en fuentes relevantes que abordan la integración del buen vivir en la educación holística y las prácticas pedagógicas relacionadas con la música en diversas asignaturas, incluyendo ciencias naturales, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales. Se emplearon términos de música. Se implementaron términos de búsqueda específicos como buen vivir, summa causa y prácticas pedagógicas relacionadas con la música e importancia de la música en los rituales indígenas, además del uso de materiales reciclados. Se enfrentaron desafíos al analizar algunas fuentes, ya que algunas no estaban disponibles o presentaban errores de servidor. Las fuentes seleccionadas fueron leídas con atención para garantizar la relevancia y calidad de la información utilizada en el estudio. Actividades pedagógicas. Actividades por áreas del conocimiento. Lenguaje. El estudio realizado por Daniel bajo la asesora Ángela investiga cómo un taller de escritura que incorpora música andina puede mejorar la capacidad de los estudiantes de quinto grado para escribir poemas. Esta investigación busca transformar las prácticas educativas tradicionales en Latinoamérica, que a menudo se centran excesivamente en gramática y decodificación, descuidando el significado y la creatividad. En la educación primaria latinoamericana, el género del cuento predomina, relegando la poesía y limitando la exploración lírica. Esta falta de enfoque en la poesía afecta la creatividad literaria y la expresión emocional de los estudiantes. El taller de escritores realizado en una escuela primaria de una zona urbana en Colombia involucró a 24 estudiantes entre 9 y 14 años, quienes enfrentaban desafíos socioeconómicos y mostraban desmotivación hacia la escritura. Para recoger datos se utilizaron videograbaciones de las secciones del taller, entrevistas, un diario de campo del docente y una rúbrica de evaluación. El taller se llevó a cabo en 8 ciclos de escritura, utilizando la metodología Conkins y Parsas 2003 para la producción de poemas, integrando la música andina en el proceso. El taller se estructuró en 6 momentos claves, comenzando con la introducción de un protocolo de trabajo colaborativo que estableció acuerdos de convivencia promoviendo un ambiente de respeto y colaboración. La música andina fue fundamental como elemento inspirador, presentándose antes de cada ciclo de escritura con canciones populares y diversas que conectaban con los estudiantes, tales como Baila Negra y Ojos Azules. Este enfoque no solo fomentó un clima de respeto, sino que también permitió a los estudiantes sentirse más seguros y motivados en su proceso creativo.
La integración de la música andina en el taller demostró ser un recurso valioso la expresión poética y promover el lenguaje como herramienta semántica comunicativa. Matemáticas. Proyecto Musi Robotics. Este proyecto titulado La música andina aplica elementos musicales sencillos para el aprendizaje de las operaciones básicas. RUALES 2014. Se implementó para enseñar suma y resta justificado por la falta de formación musical en el plan de estudios. La música andina se utilizó como una forma de comunicación y expresión artística y como un derecho y una herramienta formativa valiosa que se integra con otras materias. Metodología. Se llevó a cabo un taller musical que integraba figuras musicales, duración, pulso, compás, metro, escalas. Se realizaron ejercicios de conteos y suma de elementos musicales para aplicar operaciones básicas matemáticas. Los estudiantes mostraron mayor facilidad para sumar y restar utilizando figuras musicales en vez de números escritos, especialmente calcular pasos entre escalas. Resultados. Los estudiantes aprendieron operaciones básicas más rápidamente utilizando ritmos andinos como San Juanito y Bambuco, encontrando el método divertido y más accesible. Se basa en la filosofía de Suzuki, priorizando el amor por el niño y ha demostrado ser un enfoque innovador. Exploración de ritmos andinos. El estudio también indaga sobre la saya boliviana y el tingo, mostrando cómo la música, danza y poesía pueden mejorar la expresión numérica, la comprensión numérica y el conteo. Usando el método Kodali, los estudiantes identifican compases y resuelven problemas matemáticos facilitando la práctica de sumas y restas asociando notas musicales a números. Este enfoque no solo mejora las habilidades matemáticas, sino que también conecta a los estudiantes con su cultura, haciendo que el aprendizaje sea significativo y divertido. Estudios sociales. El uso de canciones en la enseñanza de la historia y ciencias sociales ha sido respaldado por diversos estudios, mostrando su capacidad para abordar temas políticos, sociales y económicos, tanto del pasado como del presente. Las canciones no solo complementan la investigación histórica, sino que también enriquecen la comprensión y estimulan el aprendizaje emocional de los estudiantes. Se destacan las herramientas didácticas versátiles
que fomentan el trabajo colaborativo y la investigación en el aula, conectando emocionalmente con los alumnos antes de que se realice un análisis más profundo. Las canciones funcionan como protonarrativas, construyendo relatos que fortalecen la conciencia histórica del estudiante. Investigaciones como las de Magela y Pereira resaltan el valor de la música popular, en especial la de Clara Lunes, para enseñar contenidos sociales y visibilizar la memoria histórica de los pueblos afro-brasileños. La dimensión emocional de las canciones mejora la motivación y el aprendizaje, y se ha demostrado que estas no solo transmiten conocimiento escolar, sino que también son valiosas para aprender teoría y metodología de la historia. Sin embargo, existen desafíos como la necesidad de formación docente específica para seleccionar adecuadamente las canciones adecuadas, proyectos como Historia por Música demuestran la eficacia de utilizar música demuestran la eficacia de utilizar música popular en plataformas digitales, aunque también se deben considerar los riesgos de censura en términos políticos. Además, se propone que la formación musical es crucial para integrar efectivamente la audición musical en el análisis de canciones, lo que puede ser un obstáculo para muchos educadores. En resumen, las canciones son un recurso didáctico valioso que ofrece una perspectiva íntima de las percepciones humanas ante las realidades vividas, y su uso en la educación puede transformar la enseñanza de la historia y las ciencias sociales, ciencias naturales. La motivación es un factor crucial para el aprendizaje musical, aunque hay escasez de investigaciones que exploren esta conexión específica. La tesis de Cristina Arriaga destaca las variables que influyen la motivación musical. El avance en psicoacústica y tecnología ha ampliado las posibilidades de generación sonora, lo que invita a integrar estos avances en el aula. Pedagogos como Mary Schaffer y Violeta Hayes han promovido la experimentación con sonidos cotidianos, lo que ha llevado a la creación de instrumentos sencillos con materiales reciclados, enriqueciendo la educación musical. La investigación propone observar si la creación de esta construcción de instrumentos mejora la motivación de los alumnos.
Aunque hay estudios previos sobre la construcción de instrumentos, pocos analizan su impacto en la motivación. La actividad de construir instrumentos es motivadora ya que involucra a los alumnos de manera activa en su aprendizaje. Calmero Seita fue pionero en este campo, señalando que estos instrumentos informales pueden ser precursores de nuevos instrumentos, aunque a menudo solo promueven sonidos sin un uso efectivo de sus cualidades acústicas. Para obtener mejores resultados es esencial que los participantes comprendan los materiales y sus propiedades acústicas. Ken Chuan también aportó a su estudio de la motivación relacionándola con los estilos de enseñanza, aplicando 3 tipos de profesorado: tradicional, progresista y intercultural. El enfoque tradicional suele ser desmotivador, mientras que el progresista valora el aprendizaje autónomo y la participación activa. El enfoque intercultural, fundamental en este contexto, promueve la inclusión de diferentes culturas y estilos musicales, enriqueciendo la experiencia de aprendizaje y fomentando la apreciación de la diversidad musical. Reflexión sobre la sostenibilidad y la conexión entre la música y el medio ambiente. La música, según Yeltan Titón, es un recurso biocultural que debe protegerse para asegurar la diversidad musical y su futuro sostenible. Para Titón, la participación comunitaria y la toma de decisiones es clave. Tomás Turino coincide en el poder de la música comunitaria para construir comunidades y estilos de vida sostenibles, incluso en sistemas capitalistas. Al-Sanfelir destaca el activismo musical en respuesta al cambio climático, con festivales y eventos como ejemplos de acción colectiva en la península ibérica. Finalmente, Rosario Pestana observa el creciente interés por la ecología en la música portuguesa, con eventos como Tocar de Oviedo y Dancas como ejemplos de iniciativa sostenible. En resumen, la música es vista como una herramienta pedagógica para la sostenibilidad y el activismo ambiental. Conclusiones. El summa causa y como el fundamento para la educación integral. La investigación demuestra cómo la filosofía del summa causa y cómo los principios de armonía, reciprocidad y respeto por la naturaleza ofrece un marco para integrar la música andina en la educación. Este enfoque va más allá de la mera transmisión de conocimientos, promoviendo un aprendizaje holístico que conecta con la cultura, la identidad y el entorno. La música andina como puente entre áreas del conocimiento se ha demostrado
que la música andina puede ser un recurso valioso para integrar distintas áreas del conocimiento, como matemáticas, lenguaje, ciencias naturales y estudios sociales. Su riqueza cultural, su conexión con los conocimientos ancestrales y su capacidad para estimar la creatividad la convierten en una herramienta didáctica poderosa. La importancia de la interdisciplinaridad en la educación. El proyecto destaca la necesidad de romper con los compartimentos estancos entre las diferentes áreas de estudio y construir un currículo que integre las prácticas culturales andinas. La música andina se revela como un vehículo para desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico y la comprensión intercultural. La música como herramienta para la construcción de identidad y empoderamiento. La investigación pone de manifiesto el papel crucial de la música andina en la construcción de la identidad cultural, la revitalización de tradiciones y el fortalecimiento de la memoria colectiva. Su uso en la educación puede promover el sentido de pertenencia, el respeto por la diversidad cultural y la lucha por la preservación de las expresiones culturales. El potencial de la música andina para la sostenibilidad ambiental. En el análisis de la relación entre la música andina y el Summa Causai, destaca la importancia de integrar la sostenibilidad en la educación. La música, al ser una expresión cultural que refleja el entorno y la relación del ser humano con la naturaleza, puede servir como herramienta para fomentar prácticas ambientales responsables y una conciencia ecológica. El desafío de la innovación educativa. La investigación pone en manifiesto la necesidad de incorporar nuevas metodologías y recursos didácticos que aprovechen el poder de la música andina para generar experiencias de aprendizaje más significativas y atractivas para los estudiantes. Se requiere una formación docente que permita integrar las prácticas culturales andinas en el aula y crear un currículo que promueva la interculturalidad y la sostenibilidad. Reflexiones para futuras investigaciones. Debemos seguir practicando las expresiones culturales para que no se pierdan y que el aprendizaje sea muy significativo y no una simple transmisión de conocimientos. A pesar de los desafíos, no debemos darnos por vencidos al aplicar estas prácticas pedagógicas para la enseñanza de los estudiantes.
Espero que esta investigación sea para poner en práctica estos conocimientos adquiridos. Reflexión sobre el impacto del proyecto. Al integrar la música andina en diferentes áreas del conocimiento, ha logrado un impacto significativo en el fortalecimiento del respeto por la diversidad cultural y ambiental. La experiencia musical ha permitido a los estudiantes apreciar la riqueza de la música andina, fortaleciendo su identidad cultural y su conexión con el entorno natural. La integración de la música en las clases de ciencias naturales les permitió comprender la relación entre la música y los ecosistemas andinos, fomentando una conciencia ambiental más profunda. Además, la interdisciplinariedad ha demostrado ser exitosa, logrando una mejora en la comprensión de conceptos matemáticos y operaciones de suma y resta a través de la suma y resta. Esto demuestra un potencial de la música andina como herramienta pedagógica, como un aprendizaje significativo y holístico. Las expresiones culturales como la danza enriquecerían el proyecto. La inclusión de la danza andina en el proyecto enriquecería significativamente la experiencia de aprendizaje, ofreciendo una perspectiva complementaria a la música. La danza, al igual que la música, es una expresión cultural profunda que refleja la historia, las creencias y las tradiciones andinas. Su incorporación permitiría explorar la expresión corporal y la narrativa a través del movimiento, complementando la experiencia musical y enriqueciendo la expresión cultural andina. Por ejemplo, se podrían implementar coreografías tradicionales que ilustren conceptos matemáticos o históricos, o se podrían crear piezas de danzas que reflejen la relación entre el ser humano y la naturaleza, reforzando los principios del summa causa. La danza también podría servir como una herramienta para promover una participación activa de los estudiantes y fomentar la colaboración y el trabajo en equipo. La danza añadiría una dimensión kinestésica y expresiva al proyecto, ampliando su alcance y su impacto educativo.